De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el economista Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de Lucado y del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela. ¿No eres economista o sí? No. Ok, discúlpame, lo tenía ahí y se me fue. Mira, estamos hablando sobre el tema de las elecciones relacionados también con el tema del diálogo y cómo está afectando toda esta tensión internacional que está viviendo Venezuela sobre este problema, porque por ejemplo ayer decía la ex canciller Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición le estaba haciendo caso a Donald Trump y a Rajoy, a los cosas internacionales, a toda la gente internacional, facilitadores, para no ir para ese diálogo, y estaba bastante molesta, pero el diálogo era una reunión exploratoria. Y lo que dice después, a Florido dice que bueno, que el representante de la oposición dice, pero para una reunión exploratoria tienes que tener algún tipo de acuerdos antes, y no había ninguno. Háblame un poco sobre ese tema, Sí, por bueno, favor. por lo que conocemos de la negociación, puede haber informaciones que no conozcamos, pero lo que conocemos de la información de la negociación, no hay razones para ser optimista. Y era lo que decíamos antes del corte. ¿Y por qué básicamente? Porque mientras la oposición evidentemente está tratando de buscar un acuerdo que permita, yo creo que como punto principal, ir a elecciones que sean transparentes, que sean competitivas, que sean libres y permitir que se establezca una agenda electoral. Y hay también otras condiciones que conocemos, el tema de los presos políticos, pero básicamente el tema electoral forma parte del centro de ese proceso de diálogo. Resulta que el gobierno, por su parte, y es evidente en las declaraciones del presidente Maduro y de otros voceros del gobierno, que está utilizando el diálogo con otra finalidad. ¿Cuál ¿Y con sería cuál esa? finalidad? Bueno, en primer lugar, en generar cuestionamientos sobre la oposición. Y esto es evidente cuando se hacen agradecimientos públicos nombrando persona por persona a quienes están asistiendo al diálogo, cuando se dice que se ha hablado de ciertos temas que parecieran no haberse conversado, o cuando se dice que se están tratando ciertos acuerdos con la oposición que parecieran no haber sido parte de la agenda. Y entonces evidentemente hay una clara intención por tratar de acentuar la abstención en la votación por la oposición, generando cuestionamientos y dudas sobre el comportamiento de la oposición. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que la decisión de no haber ido hoy a la nueva reunión, yo creo que es acertada. Y es acertada, ¿por qué? Porque si no hay señales claras de que se pretende de alguna manera entablar un diálogo serio, un diálogo con una agenda Que que sea. llegue a algún tipo de conclusión. Así es. Si no llegamos a eso, entonces no tiene mucho sentido presentarse. ¿Por qué? Porque la oposición termina pagando un costo muy Muy alto. elevado por estar sentado en la mesa de diálogo sin obtener ningún resultado, mientras que para el lado del gobierno el diálogo no se convierte sino en una táctica electoral y política que lo que busca es resquebrajar el piso político de la oposición, busca generar cuestionamientos en relación a la oposición y de alguna manera aumentar los niveles de abstención en la oposición. Si tú me lo preguntaras a mí, si yo fuera, por decirlo así, el consejero y inclusive facilitador del diálogo y consejero en este proceso, yo le recomendaría a las partes que suspendieran este diálogo hasta después de la elección. Es lo que Y se espera, después, ¿no? sí, y si después seriamente se quieren sentar en la mesa, pues no va a haber gran diferencia entre sentarse unos días antes o unos después, pero a tener un diálogo que de alguna manera plantee un acuerdo serio, un acuerdo formal. El problema con el diálogo, Pedro, es que es muy difícil lograr acuerdos cuando una de las partes se siente en una situación de supremacía. Y pareciera que de alguna forma el gobierno siente que su sobrevivencia no depende del diálogo, que el gobierno pareciera que siente que tiene todas las cartas en la mano para poder jugar esta partida, y que la oposición pues tiene que conformarse casi con lo que le den. Y en esos términos es muy difícil Pero alcanzar hay dos acuerdos. cosas también. Como dices tú, el gobierno se siente superior para un diálogo con que ya vimos el año pasado que no hubo ningún tipo de compromiso a la final, Así es. y quieren volver a una mesa de diálogo con ningún otro compromiso nuevo. Quizás van a estas elecciones y saben que si ganan la mayoría, las gobernaciones, la oposición va en debilidad. Sin embargo, exigen, porque no piden, exigen subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente de esos gobernadores electos. Y es más, dicen, nosotros vamos a escoger
quiénes van a ir y quiénes no. Entonces, es también un poco cuesta arriba para la oposición. Tú mismo lo dices, que el costo es muy alto de ir a estas mesas de negociación, por eso no están yendo. Sin embargo, hay facilitadores, está el Vaticano con compromiso, están los facilitadores de los distintos expresidentes que se comprometieron antes y ahora también. Está también la presión que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre la comunidad internacional. ¿Cómo está afectando esto también al gobierno? Porque no, tampoco las tiene todas. Bueno, es bueno aclarar que no es cierto que la oposición deja de ir a la mesa de diálogo por exigencia de la comunidad internacional o de ciertos gobiernos. La realidad es que la última reunión que se dio en República Dominicana se dio más bien con el impulso y la facilitación de la comunidad internacional. Y básicamente fue la comunidad internacional la que dijo las partes deben reunirse y nosotros exigimos que hagan un esfuerzo por entenderse y tenemos que recordar, por ejemplo, las declaraciones del canciller francés, cuando básicamente decía que obligaban de alguna forma, aunque no tienen cómo obligar propiamente, pero que de alguna manera obligaban, exigían, demandaban que el gobierno se tenía que sentar en la mesa de diálogo. Entonces no podemos pensar que una comunidad internacional que al contrario ha estado tratando de empujar el diálogo y de facilitar el diálogo es quien le aconseja a la oposición que no vaya al diálogo. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí creo es que tenemos una comunidad internacional que cada día tiene más dudas sobre la efectividad del diálogo por el comportamiento que el gobierno ha asumido a través de todos estos intentos de negociación. Y eso posiblemente, no puedo afirmarlo porque no lo sé a ciencia cierta, pero es una conclusión que creo que es lógica, que el Vaticano se haya alejado de alguna manera de las mesas de diálogo, posiblemente exigiendo, no alejándose de manera definitiva, pero sí exigiendo que cuando las partes estén preparadas para negociar seriamente, el Vaticano no tengo ninguna duda que se volvería a incorporar a la mesa de negociación. Pero evidentemente ningún gobierno, ninguna institución como Naciones Unidas o como el Vaticano o cualquier gobierno que de alguna manera se aprecie, puede someterse al escarnio de sentarse en una mesa de diálogo donde las partes lo que están es jugando otro juego o donde una parte sencillamente no está respetando ninguno de los acuerdos y porque definitivamente no solamente es el fracaso de la mesa de negociación, sino el fracaso de todas aquellas partes que de alguna manera trataron de buena fe de ayudar a que se alcanzara un acuerdo. Sí, Benigno, me queda un minuto para ver cuál es tu opinión, qué va a pasar el día después de las regionales. Bueno, a ver, yo creo que las elecciones regionales, en principio, si los números se mantienen como están, la oposición debe ganar la mayor parte de las gobernaciones. Hay algunas estimaciones numéricas que yo no me atrevo a hacer porque no tenemos estimaciones propias, pero sí claramente se debe ganar la mayoría de las gobernaciones y eso, sin lugar a dudas, es un avance para la oposición. No es lo mismo volver a la mesa de diálogo con un mapa en rojo que volver a la mesa de diálogo con un mapa en azul, ¿no? Entonces yo creo que básicamente la posibilidad de ganar más gobernaciones implica un avance. Yo lo que sí creo que es fundamental, y esto lo he dicho pública y privadamente en muchas ocasiones, es que la estrategia de las elecciones regionales no tome la elección regional per se como el objetivo final. Hay que tener muy claro que el objetivo final es volver a garantizar condiciones democráticas, condiciones de elecciones libres y competitivas para que la gente decida, para que la gente sea quien tenga la última palabra. Y la elección regional debe enmarcarse en una estrategia que debe acercarnos a ese resultado, a la posibilidad de devolverle al pueblo su voz y que el pueblo sea el que pueda decidir. Yo creo que eso es fundamental. No podemos perder el objetivo y pensar que sencillamente ganar la gobernación es el objetivo y después no sabemos qué hacer al día siguiente. Debe haber un plan concatenado, una estrategia concatenada que convierta esto en un paso más para devolverle la voz a la gente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Te invito pronto para analizar el día después de estas elecciones. Con el mayor gusto. Muchísimas gracias, Benigno. Gracias. Bienvenido al programa. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP y del Proyecto de Integridad Electoral Venezuela. Nosotros nos despedimos dándoles las gracias, como siempre, por acá, con Toy Pensini y por Globovisión. Se les quiere. Hasta luego. Gracias. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Ferca Rentals, la inmobiliaria con experticia local y alcance internacional. BM Envíos, recorre nuevos caminos con Doral Rentacar. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. Miragua, Club de Playa, por tu seguridad y la de tu familia, blíndate.
Academias IMG USA, reconocida internacionalmente desde hace 40 años. BanPlus, energía financiera. Somos OldPC, tu mayorista IT. Araxi Burger, donde se reúnen las hamburguesas con clase del mundo. Presentaron